Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Le agradecemos su compañía y le invitamos a suscribirse y activar las notificaciones para recibir este contenido semana a semana. Buenas noches, un placer de nuevo reencontrarnos después de un periodo relativamente corto o relativamente largo, no sé cómo podemos decir, pero siempre es un placer estar de nuevo en nuestras acostumbradas sesiones. Vamos a hablar ahora de un tema importante que es nuestra identidad personal, espiritual, por supuesto, de acuerdo a la Kabbalah. Y es importante entender por qué enfatizamos el tema de identidad personal espiritual, porque en todo el mundo, pero específicamente en el pueblo de Israel, todo el género humano, pero específicamente en el pueblo de Israel, es fundamental enfatizar el tema de la identidad, ya que la identidad finalmente hace que seamos proactivos en relación a nuestro judaísmo, en relación a nuestra comunidad, en relación a nuestro pueblo. Pero la identidad hay que, de alguna manera, cultivarla. Una persona que nació judía tiene a lo largo de todas sus etapas de crecimiento momentos, instantes, días, semanas pueden ser incluso, donde su identidad personal está siendo, por un lado, estructurada, pero por otro llado también ratificada. Y es por eso que en el pueblo de Israel, en cuanto nace un bebé, 8 días más tarde hay que hacer el Brit Milá, es decir, la circuncisión. Esa es la primera etapa de su vida extrauterina. Y a lo largo de toda su vida, a los 12 años, si es una niña, a los 13 años, si es un niño, llegan a la madurez espiritual con el bar mitzvah, con el bat mitzvah. A los 20 años ya es una persona sujeta, digamos, a ser, comillas, premiada por el Creador o castigada, es decir, ya tiene responsabilidad frente a premio y castigo. Antes de los 20 años no tiene ningún, ninguna consecuencia no observar o no acatar las leyes, las mitzvot y todo lo que tiene que ver con el devenir del día a día de un judío. También en el género humano es lo mismo. Básicamente, en cualquier pueblo, en cualquier circunstancia, su identidad espiritual, según la Torá, está dada por las 7 mitzvot Benei Noach. 7 mitzvot que según el Tanaj, la Biblia, una persona no judía debe de cumplir para tener el mismo crecimiento espiritual que un judío, o casi el mismo crecimiento espiritual que un judío. Digo casi porque las personas a veces no ponen cuidado en ese tema, pero sí, hay que enfatizarlo mucho. Y a partir de ese punto de cumplimiento de esos 7 preceptos que están en Parashat Noach, en el libro de Bereshit, en Génesis, una persona no judía también crece espiritualmente y va dando forma a su identidad espiritual. Enfatizo que para el judaísmo, para la Torá, para el Tanaj, no existen religiones que diferencien, comillas, entre las diferentes naciones del mundo. Sí, evidentemente hoy en día hay religiones, pero según la Biblia, la persona lo que debe hacer es cumplir 7 mitzvot beinei Noach si no es parte del pueblo de Israel. Y el judío tiene que cumplir 613 preceptos. ¿Cómo llegamos a ello? Bueno, en su momento estudiamos, pero lo vamos a recordar ahorita, lo que dice el Talmud en el tratado de Rosh Hashanah, la página 11, dice lo siguiente: Kol habriá, toda la creación, le da atan nibreú. Toda la creación fue creada después de una consulta a ellos. Dice Rashi, les preguntó si querían ser creados o no. ¿A quién les preguntó Dios si no había ni almas en ese momento? Tampoco, por supuesto, habían seres humanos como los conocemos hoy en día. Eran apenas, según dicen nuestros sabios de la Kabbalah, unos pequeños punticos, llamémosles si quieren átomos, dentro de lo que es llamado Retzon Aboré, la voluntad divina. La voluntad del Creador tenía en mente planificado crear seres que iban a darle sentido al mundo material que se iba a crear posteriormente. Entonces, todos dijeron sí,
queremos ser creados. Todos es una manera de decir. La gran mayoría, el 90 y pico por ciento, por decirlo de alguna forma, dijeron sí. Y la pregunta siguiente es, ¿quieren nacer como judíos o quieren nacer como gentiles? Y acá la inmensa mayoría decidieron nacer como gentiles. Y eso es importante porque aquellas almas que tuvieron el valor, el arrojo, el coraje de aceptar el reto con Dios, de decir, bueno, queremos nacer como judíos, se volvieron socios, dice nuestros sabios, del Creador en la obra de la creación a través de las buenas acciones, a través de los preceptos que están consignados en la Torá, los 5 libros de Moshe, y a través de ello, el compromiso que esas almas tuvieron es un compromiso que no puede ser de alguna manera violentado desde el punto de vista conceptual. Claro, hay libre albedrío y una persona cuando nace, bueno, hay procesos, pero esa persona es libre de decir, voy a honrar ese compromiso previo antes de que fui creado como un alma especial y es cuestión de conciencia. Esa conciencia crea comillas o se revela a través de la educación. La educación es fundamental, y hablamos de educación judía, es fundamental para que nuestra identidad aflore, se cimiente y también se fortalezca. Igual con el género humano en general. El conocimiento de la Biblia, el estudio de la Biblia, cuando hablamos de la Biblia, hablo específicamente de lo que llaman el Antiguo Testamento, o sea, el Tanaj nuestro. 24 libros que tienen una importancia crucial para todo el género humano. Entonces, de esa manera se va creando un vínculo con el Creador y se va conociendo cuál es la voluntad y cuál es la misión de cada uno de nosotros para llevar a feliz término lo que sería nuestro compromiso con Dios. Es importante entender todo este proceso que de manera extrauterina en el hombre comienza con el nacimiento. Evidentemente vamos a hablar específico de aquellos comprometidos con la voluntad de Dios. A medida que avanzamos en nuestra vida, dicen nuestros sabios, vidas que normalmente son muy atareadas y envejecemos y nos alejamos del momento de nuestro nacimiento, son pocos los que se detienen a apreciar qué milagroso fue ese momento. Y aún así, para comprendernos a nosotros mismos plenamente y vivir una vida significativa, debemos volver al comienzo mismo y examinar la importancia de nuestro nacimiento. Lo que significa nuestro nacimiento es que somos hijos de Dios y nuestro nacimiento no fue un accidente. Dios elige a cada uno de nosotros para cumplir una misión específica en este mundo, tal como un compositor dispone cada nota musical. Si se saca una sola nota, toda la composición es afectada. Cada persona importa, cada persona es irreemplazable. Es decir, tenemos una misión personal particular. Nuestra vida siempre estará llevada hacia ese derrotero y cada momento individual es significativo y precioso. Vale decir, cada cosa que nosotros hagamos en pro de ese compromiso frente a Dios va a impactar de manera muy positiva en el universo entero y por supuesto en nuestro mundo que vivimos. Muchas personas parecen sentir que porque ellas no han elegido entrar en el mundo, nuestro nacimiento es un golpe de coincidencia, de casualidad o de azar. Esto no podría estar más lejos de la verdad. El nacimiento es el modo de Dios de decirnos que Él ha invertido su voluntad y su energía para crearnos y por lo tanto somos importantes para Él. Dios siempre siente gran alegría cuando un nuevo ser humano nace. El mayor placer imaginable, pues el momento del nacimiento hace realidad su intención de querernos, lo cual abarca el potencial de todos nuestros futuros logros. Esto hasta este punto es prácticamente automático. El famoso Midrash que dice que cuando estamos en el vientre materno hay una figura angelical, una figura divina que nos está enseñando cuál va a ser nuestra trayectoria en este mundo, cuál va a ser nuestra misión y nos enseña el camino de la Torá, el camino de la Biblia,
el Tanaj, para poder llevar a feliz término ese cometido. Finalmente, cuando salimos al mundo extrauterino, al mundo material, dice esa figura angelical que tiene en su poder una luz divina, hace que nosotros de alguna manera olvidemos todo aquello que hemos estado en los 9 meses, según el Talmud, tratando de absorber cuál va a ser nuestro destino, comillas, cuál va a ser nuestro papel y nuestra misión en este mundo. Sabemos que Sócrates dijo en su momento que aprender es recordar. Es una frase muy importante también entre nuestros sabios. Entonces, el nacimiento es fundamental, pero la pregunta está, ¿cuándo nacemos nosotros? ¿Qué edad tenemos realmente cuando nacemos? Eso es una pregunta bien importante, entendiendo que el alma fue creada muchísimo tiempo atrás. De hecho, nuestras almas son viejas. No hay almas nuevas. Todos estamos en este mundo ya en una especie de circulación o reencarnación, tratando de mejorarnos a nosotros y tratando de mejorar el mundo entero. Pero fundamental es que en ese proceso nuestra identidad espiritual sea realmente, como dije, cimentada, sea afianzada, porque de eso va a depender claramente que tengamos éxito en nuestra misión y responsabilidad frente a Dios o no. Entonces, todos los pasos que nosotros vemos, hablo específicamente de lo que dice la Torá para el pueblo de Israel, está conectado con dos, llamémosles, aspectos distintos del tiempo. Lo hemos mencionado en algunas ocasiones. Está el tiempo de lo eterno, donde el mundo fue creado en el pensamiento divino, el universo entero, en diferentes estados o estadios quizá, antes de ser un mundo material. Las almas también han pasado por un proceso de creación que se llama Briá, que se llama Yetzirá, es decir, creación, formación y por último el nacimiento en este mundo, el mundo de la acción. Aquí venimos a actuar, no únicamente a filosofar abstractamente, sino a cumplir concretamente con una misión que implica actos. Gemilut Hasadim por un lado, actos de bondad, que es una responsabilidad frente a nosotros, frente a nuestro prójimo, frente a la sociedad y también actos que tienen que ver en relación a nuestra conexión con el Creador. El estudio de la Torá, el estudio de las leyes, Shulchan Aruch, Talmud, los libros de ética, por supuesto, los libros de Kabbalah, van a darnos siempre un apoyo y a sostenernos espiritualmente en ese trasegar de elevarnos espiritualmente a niveles que el Todopoderoso aspira a que nosotros de alguna manera asumamos y logremos. En ese orden de ideas hay, dijimos, los 8 días del Brit Milá y el número 8 tiene que ver con lo eterno, el mundo de lo eterno, el aspecto eterno del tiempo. Hay 8 días en total en el año del calendario hebreo que se llaman Yamim Tovim, los 2 días de Rosh Hashanah, Yom Kippur, el primer día de Sukkot, van 4, Shemini Atzeret, van 5, 2 días de la Torá que hay que cumplir en Pesach, el primero y el séptimo día, van 7, y Shavuot, el octavo. Todas estas son puertas al mundo de lo eterno y son también etapas que el alma, en este caso la del judío, tiene que pasar para cimentar esa pertenencia al mundo de lo eterno, al mundo de lo que llamamos coloquialmente Olam Haba, el mundo por venir, pero también que es una puerta al mundo de lo exclusivamente divino, es decir, allá en los universos espirituales donde la presencia divina es más palpable. Y por eso es importante. Otra etapa más después del nacimiento, el Brit Milá, es el Bar Mitzvah para los hombres o Bat Mitzvah para las mujeres. A los 12 para las niñas, a los 13 el hombre. Y el matrimonio es la otra etapa. Son etapas que vamos creciendo. Un hombre, según nuestra Torá, no puede alcanzar el desarrollo y su identidad personal, espiritualmente hablando, mientras no esté casado. Es a través del matrimonio que el alma se fusiona con su parte
femenina, es decir, las almas gemelas que siempre hemos escuchado hablar. Y eso hace no solamente una fusión de almas, como dice el Zohar HaKadosh. El Zohar dice que en el mundo de lo divino, Dios crea esas almas que son aspecto masculino y aspecto femenino en el mundo de lo divino. Lo manda a este mundo material, y si tienen el mérito, esas almas se reencuentran y forman una pareja, forman lo que se llama un matrimonio según la Torá, a través de Jupá y Kedushin, y por lo tanto, de esa forma van a permitir que las nuevas generaciones también tengan posibilidad de seguir ese proceso que les he mencionado. Traer hijos a este mundo es una mitzvah importante, porque de esa manera hacemos de manera concreta la posibilidad de que el pueblo de Israel, particularmente, y la humanidad de manera general, tengan la posibilidad de continuar su vida, mantener la especie y seguir cumpliendo la voluntad divina a través de generar nuevas almas que vengan a este mundo. Pero para ello es importante educarnos nosotros primero. Hay una historia que ya se las conté, que tiene dos aspectos de esa historia. Los padres que vienen con su hijo de 6 meses y le preguntan a su maestro, al rabino, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo debemos empezar a educar a nuestro hijo? El rabino preguntó, ¿qué edad tiene vuestro hijo? Dijo 6 meses. Bueno, ya perdieron 6 meses. Pero otro sabio, igualmente importante, dijo algo que es mucho más allá de la simple respuesta que dio el maestro anterior. Dijo, para ustedes comenzar a educar a vuestro hijo, tuvieron que haber empezado a educarse cuando ustedes mismos fueron niños, fueron infantes. Porque, dicen nuestros sabios, aquel que le enseña Torá a su hijo podrá tener el mérito de enseñarle Torá, los caminos de Dios, a su hijo, a su nieto, a su bisnieto, etcétera, etcétera, etcétera. Aquel que niega ese estudio a su hijo, esa conexión con el mundo espiritual a través de la Torá a su hijo, no solamente se la niega a su hijo, se la niega a su hijo, a su nieto, su bisnieto, hasta quién sabe cuántas generaciones. Entonces, el hecho claro y que damos nosotros por sobreentendido es una pregunta en el mundo de la Kabbalah. ¿Por qué nacemos niños? Acordémonos que cuando Dios creó al primer hombre, Adam Arishon, este hombre no pasó por las etapas intrauterinas, ya no hablemos de ser un espermatozoide y un óvulo fecundado, y luego ser un cigoto, y luego ser, digamos, en hebreo se dice ubar, es decir, un feto, y luego ser un infante, ir creciendo poco a poco, hasta convertirse en adultos. Adam Arishon fue creado de una edad aproximadamente de 40 años. Era adulto, no pasó por esas etapas, pero porque él no tuvo una madre desde el punto de vista humano, tal como lo relata la Torá. Pero nosotros debemos de ser no solamente aquel que viene a este mundo, sino pasar por todas las diferentes etapas hasta llegar a ser adultos. Y aquí nos preguntamos, ¿por qué debemos pasar por esas diferentes etapas? ¿Por qué debemos de ser infantes? Luego, que se llama en hebreo, nar, es decir, un joven, y luego ser un adulto. Bueno, nuestros sabios dicen algunas cosas como estas. ¿Hay alguna visión más estimulante, más gozosa que la de un niño jugando con un juguete nuevo? Todos hemos visto el asombro maravillado del niño cuando sacude el juguete, le da la vuelta y hasta trata de sentirle el sabor. Podemos haber presenciado esta escena cientos de veces, pero quizá nunca la hemos visto en el sentido holístico. ¿Qué es este niño? ¿Por qué hay que ser niño? Lo que tenemos ante nosotros es el más precioso regalo que Dios nos ha dado, una nueva vida, tan limpia de huellas como la nieve recién caída, cuyos padres han sido bendecidos con la oportunidad de nutrir, proteger y enseñar, de modo que el niño se vuelva un ser humano bueno y productivo. Cada cualidad del niño tiene una razón de ser y debe ser cultivada. Todos los niños traen consigo grandes recursos, el potencial de todo el futuro. El modo en que criemos a ese niño
no solo influirá en la vida de él, sino en las vidas de los hijos que él o ella lleguen a tener y las vidas de los hijos de estos hijos. De todas maneras, no solamente impacta biológicamente a sus hijos, sino este impacto es también un impacto a la sociedad que nos rodea. En términos generales, el pueblo de Israel ha tenido, como todo el mundo sabe, grandes personalidades, grandes judíos que han sido, a su vez, muy útiles a la humanidad, pero también muy útiles a sus comunidades, su pueblo. Todos ellos, la gran mayoría, han tenido una identidad judía claramente desarrollada. Quizá no al nivel que debería, pero al mismo tiempo vemos otros que no asumen ese papel, no frente a la humanidad y no frente a su pueblo. Más aún, hay algunos que tristemente se vuelcan en contra de su propio pueblo y en contra en general de los aspectos más importantes de la vida humana. Por suerte son pocos, pero qué tristeza que al no haber cimentado su propia identidad espiritual como judíos, tampoco pudieron desarrollar todo el potencial que tenían para ellos mismos y para el género humano. Entonces aquí surge la pregunta, ¿por qué vinimos al mundo como niños? ¿No se han preguntado alguna vez si no sería más fácil si todos fuésemos creados como adultos maduros? No como niños, sino como seres plenamente funcionales y capaces de proveernos por nosotros mismos. Como sabemos, el ser humano cuando nace es el único ser viviente que no es capaz ni de caminar, ni de desplazarse, ni de atenderse a sí mismo, ni de entender qué es lo que está pasando alrededor. Cualquiera que haya visto el nacimiento de un caballito, de una cabrita, de un perrito, se va a dar cuenta que todos nacen ya con movimiento y con instintos para saber dónde está su alimento. El ser humano no, y no es por casualidad. Pues en la infancia misma hay una hermosa lección sobre todo lo que un niño es genuino e inocente, y que tal inocencia es el fundamento de la vida. Si naciéramos como adultos ya preparados para las luchas de la vida, nunca experimentaríamos todo ese proceso que conlleva la magia de la infancia, la libertad de explorar la vida con nuestros ojos bien abiertos, indiscriminadamente, sin seleccionar. La infancia nos da la oportunidad de volar en lo sublime antes de empezar a caminar en lo mundano. ¿Qué pensamos cuando vemos a un niño tomar la mano de su madre y seguirla donde quiera que vaya? Seguramente nosotros no necesitamos que alguien nos lleve así de la mano, pero la receptividad y vulnerabilidad del niño, su fe simple, viene de un sitio muy profundo y muy puro, de la esencia misma del alma que es receptiva a lo que está más allá de sí misma. En otras palabras, ese proceso, dicen nuestros sabios, es para que sepa que el alma tiene un creador y esa alma tiene que conectarse con su creador, así como se conecta y toma de la mano a su madre, representa a la Shejinah, y a su padre, que representa ni más ni menos que una especie, llamémosle, a escala de lo que es el creador mismo, sin decir que el hombre, ser masculino, es un creador. Él lo que hace es darle forma a aquello que Dios creó. Pero dentro de ese proceso que tienen las almas cuando vienen a este mundo, es saber que están conectadas con dos figuras centrales. Dicen nuestros sabios que al engendrar un alma, un niño en este mundo, hay tres socios: papá, mamá y Akadosh Baruj Hu, el Todopoderoso. Papá alude de alguna manera a escala a esa posibilidad de conexión con el Creador. La mamá alude a esa posibilidad de estar conectados con la presencia divina en este mundo. Es una enseñanza increíble que muchas veces desconocemos o no ponemos cuidado. Esto de padre y madre nos acompaña a través de toda la vida sobre este planeta Tierra y por supuesto también más allá cuando trascendemos al mundo de la verdad. Entonces, es importante esa conexión y es importante saber que esto también conlleva una enseñanza. Por lo tanto,
Debemos prestar especial atención a cultivar lo divino en los niños. La reverencia que viene por medio de la espiritualidad. Los niños tienen un don glorioso para percatarse de que el aquí y el ahora, el universo visible, no siempre es lo más importante. Hay algo en la metarealidad que trasciende a esto. Esto material es al final el resultado de raíces espirituales muy importantes que convergen y permiten que el mundo material se dé. Dejemos que la imaginación del niño discurra, pues reconoce que todos somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Los niños tienen una sed innata de lo etéreo y tienen el sentimiento natural de sorpresa y fe que los hace tan receptivos a las cuestiones espirituales. A un niño no hay que convencerlo de su conexión con lo divino, con Dios. Aún así, debemos recordar que un niño es una joven persona vulnerable e impresionable que ha sido puesta a nuestro cuidado, confiada a nosotros para su bienestar. Debemos tomar en cuenta los dos elementos opuestos en la naturaleza de un niño: la curiosidad y apertura a aprender contra un espíritu de frivolidad, una falta de seriedad. La clave está en reconocer ambos factores y esforzarse en lograr un equilibrio. Un padre o educador demasiado preocupado por la disciplina puede dañar el espíritu libre del niño, pero al mismo tiempo no podemos ser tan permisivos como para dejar que un niño vague sin directrices, sin dirección. El principal ingrediente en la conformación de una buena conducta es la verdad. Estas verdades, especialmente las que se refieren a Dios, al bien y al mal, nunca deben ser arbitrarias. Un niño es naturalmente sincero y negociar la verdad es anatema para la sinceridad. La vacilación o ambivalencia de un padre hacia la verdad será un arma contra el hijo, y es vital que un niño aprenda claridad y convicción, que son las raíces de toda decisión que tomará un adulto sano. Es quizá preferible tomar una decisión incorrecta y aprender de la experiencia que congelarse en el miedo de la indecisión. Una vez que uno acepta y comprende plenamente que un niño es un don de Dios, la cuestión de cómo tratarlo se vuelve muy simple. El niño no nos pertenece, pertenece a Dios, y Dios nos confió al niño junto con una orden de protegerlo y alimentarlo. A los niños no hay que enseñarles el miedo, tienen un miedo natural. Así, por ejemplo, antes de castigar a un niño, hay que tomarse el mayor cuidado de pensar: ¿lo estoy haciendo por su bien o porque me hizo enojar? No hay lugar para el ego cuando se cría un niño, y por siempre es mejor alentar la buena conducta que tener que castigar la mala. Aún cuando la disciplina es necesaria, debe ser puesta en práctica con el máximo de sensibilidad y amor. Recordemos que si lastimamos a un niño, estamos lastimando ni más ni menos que a Dios por la impronta que ese niño tiene, la impronta divina en él. La intimidación a los niños disfrazada de disciplina es un insulto a la misma divinidad que nos ha pedido que cuidemos de estas almas preciosas con sensibilidad. Por lo tanto, señores, de esos detalles aparentemente sencillos de entender, pero complicados de cumplir, va a depender cuál va a ser el resultado cuando esos niños se conviertan en adultos y cuando esos niños tengan claro cuál es su identidad y cuál es su responsabilidad frente a los semejantes, frente a sí mismo y frente a Dios. Creo que esta es una muy buena introducción para llegar a entender la importancia de ser padres. Implica saber que en nosotros, en nuestras manos, Dios deposita esa confianza para mejorar las generaciones que vienen. Tristemente, lamentablemente, no todo el mundo tiene conciencia de esto, y por eso muchas veces cuando los padres son disfuncionales, cuando la familia no es un apoyo y cuando la comunidad no genera también la posibilidad de nutrir la vida espiritual de un niño, bueno, perdemos la ocasión de conseguir un adulto
con mejores, digamos, calidades humanas y más cercano a honrar el compromiso que como alma se adquirió frente a Dios. Doy lugar a preguntas si ustedes quieren formularlas, pero quiero antes decir que en la próxima sesión que tengamos vamos a comenzar a estudiar Sefer Yetzirah, el libro de la formación. Es un libro muy importante que nuestros sabios lo adjudican a nuestro patriarca Abraham, es decir, es un libro de muchísima antigüedad, como sea, según una opinión, escrito por Abraham Avino, y según otras opiniones, es un poquito más tardío. De todas maneras, es un libro de mucha, mucha utilidad para entender lo que ocurre en este mundo. Preguntas. Señor Rabino, tened en cuenta que no hay almas nuevas, todas son almas viejas, tenemos almas viejas, tenemos de todas maneras una trayectoria durante todas esas reencarnaciones anteriores. Correcto. Eso no marca el comportamiento de cada individuo y que nos hace únicos en nuestra forma de ser. Correcto, has acertado, así es. Y se supone que cada vez que venimos a este mundo es para mejorarnos a nosotros y para mejorar el mundo. De tal suerte que lo contrario es en realidad una involución que no es para nada, digamos, positiva, por un lado, pero tampoco es algo que valga la pena venir a este mundo a involucionar, a ser peores que antes. Eso es totalmente un despropósito, es grave. Y por lo tanto, todos aspiramos, deberíamos aspirar a ser mejores personas cada vez, cada día. ¿Entiendes? Conforme vamos envejeciendo, adquirir mayor conciencia, pero al mismo tiempo ser más proactivos para generarnos bondad a nosotros mismos y a través de nosotros a todo el género humano. Ese es el reto que tenemos. A algunos se les olvida, en el momento de llegar acá, se les olvidó a qué vinieron. La famosa historia hasídica que dice que un rey mandó a su hijo a un lugar muy, 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 muy lejano para que adquiriera ciertos hábitos importantes y conciencia para saber qué es lo que importa y qué es lo que es realmente superfluo en este mundo. Llegó a ese lugar y allá las riquezas más grandes no eran los diamantes, no era el oro, era, por decirlo de una manera, cosas que en el mundo nuestro que conocemos no tienen mayor valor. Por ejemplo, en ese lugar, las piedras que tenemos en nuestro mundo que conocemos, esas piedras eran importantísimas y había diamantes, pero los diamantes eran considerados como nosotros consideramos las piedras en nuestro mundo que conocemos. Este hombre que fue mandado realmente a reconocer los diamantes, ocurrió en él un proceso de alienación. Se alienó, trastocó sus valores. Para él las piedras adquirieron mayor valor que los mismos diamantes. Después de muchos años, cuando ya había coleccionado muchas de esas piedras, dijo, ya es el momento de llegar a mi padre y él va a ver cuántas piedras de gran valor he adquirido. Y así fue. Se fue en su embarcación, ya llenó de piedras, y cuando llegó donde su padre le dijo, padre mío, traigo una fortuna impresionante. El padre emocionado, el rey, dijo, vamos a ver qué traes. Y cuando fue a ver la carga que tenía, básicamente se tomó la cara y dijo, ¿qué has hecho? Te mandé por diamantes y traes piedras que aquí no tienen ningún valor. Pero padre, allá donde yo estuve, en ese lugar, esto era lo más valioso. Le dijo, el mundo al revés concebiste. Lo que aquí vale, diamantes, piedras preciosas, era lo que debías haber traído. Piedras burdas, aquí las encuentras en cualquier lugar y nadie les da valor. Eso es básicamente el alma nuestra cuando venimos a este mundo y coleccionamos objetos o cosas que en el mundo de la espiritualidad no tienen mayor valor. En el mundo de la verdad, Olam Haemet, como se llama, básicamente lo que llevamos deja de tener ni siquiera importancia. Es como polvo, como tierra, como nada. Los diamantes son las buenas acciones, las cosas que hemos conseguido al generar bien a nosotros mismos, por un lado, si queremos ser, comillas, egoístas, a los que están alrededor nuestro, nuestros semejantes, y por supuesto, a honrar la voluntad de Dios, llegando al mundo de la verdad con una identidad espiritual fuerte, sólida, y eso es lo que debemos hacer. Por eso venimos a este mundo muchas veces, para ver si de alguna buena vez despertamos a los valores verdaderos y no nos, de alguna forma, alienamos con cosas que realmente dejan de tener importancia en el mundo lo espiritual y lo verdadero.
Gracias, señor Rabino. Mucho gusto, Eli. ¿Alguien más? Rosita se durmió. Yo quiero preguntarle algo. No, Pregunta. ¿cuál durmió? Aquí estoy. Estoy bromeando. Raf, usted dice que el papá y la mamá y Dios son los que crean al niño. No lo digo yo, lo dice Y el nuestro papá y la sabio. mamá tienen la... Yo sé, bueno, eso. Y el papá y la mamá son los que lo tienen que criar y educar. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué entonces hay niños que siendo chiquitos se quedan sin papá y mamá? Eso depende de muchos aspectos, miles de posibilidades en el mundo de lo divino. No sabemos qué ocurrió en vidas anteriores de esa alma. No sabemos exactamente en qué condición esa alma en la vida anterior se despidió de este mundo, y a veces incluso grandes maestros en el Talmud fueron huérfanos. El gran rabino del Talmud, Abayé, era huérfano de padre y madre. Y sin embargo, eso no fue un impedimento para él convertirse en una personalidad increíble en todos los sentidos, espiritual y materialmente hablando. Fue criado por su maestro, que se llamaba Rabba, y ese maestro lo llamaba Abayé, que en arameo significa mi padre. El padre de Rabá se llamaba Nachmani, y este muchacho, este rabino, se llamaba Nachmani, pero no lo llamaba con el nombre del padre porque era como una afrenta a su padre, digamos, llamarlo con el nombre propio. Le decía Abayé, mi padre, a su alumno, que era su hijo, porque lo había criado, su hijo espiritual, porque lo había criado. Entonces, hay cantidad de situaciones donde almas determinadas pasan por procesos duros, muchas veces para evitarle venir nuevamente a este mundo, y otras veces es para cimentar en ellos, en esas almas, un aspecto que se llama Karat Tov, reconocer la bondad. Y la bondad se reconoce primero por aquel que le prodiga materialmente, comillas, en el mundo material, pero principalmente por el Todopoderoso, el Creador, que le ha dado la vida. Eso no quiere decir que la vida va a ser fácil para nosotros. Para ninguno de nosotros la vida es fácil. Tenemos que hacer enormes esfuerzos. Para muchos, lo nuestro es una broma, es un chiste, porque lo que ellos tienen que pasar o han pasado son cosas absolutamente complicadas frente a las cosas que nosotros vivimos. Por ejemplo, tu gata. Si estuviera en mis manos a tu gata, yo la traería a mi casa para decir que no interrumpa cuando su ama le está... Ella no interrumpe, ella lo oye. Sí, pero es insolente. Ella lo está oyendo. Aquí están las dos oyéndolo. Educarla. Las dos están ahí. Correcto. El gato también tiene una especie de alma que se llama ánima, porque lo anima. Bueno, esas criaturas también tienen su papel en este mundo. Sí, sí. Tienen que ser educados. Si se domestican es porque tienen que ser educados. Si no hay preguntas, les deseo un Shabbat Shalom. La próxima semana, si Dios quiere, nos volveríamos a encontrar ya para estudiar el nuevo libro que vamos a estudiar. Es Sefer Yetzirah, con el favor de Dios. Baruch Hashem. Sí, señor. Shabbat Shalom, Raf. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom a todos. Shalom a todos. Gracias. Shabbat Shalom, Rabino. Shabbat Shalom, Teresa. Le invitamos a suscribirse a este curso gratuito y a activar la campanita para ser notificados cuando publicamos nuevo contenido.